Los 9 dones del Espíritu, segundo don, sentido, conocimiento, segunda parte. ¿Cuál es la maldición original que trata de despertar el sentido? La maldición que Dios pone, en realidad con el propósito de que este sentido sea despertado. Muy bien, Génesis 3, 22, 24. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. El conocimiento, este conocimiento en sí mismo es una maldición. Conocer lo bueno y lo malo, sin la visión espiritual, sin el respaldo y el poder divino, sin la comprensión espiritual como para poder hacer algo efectivo sobre eso, más bien dependiendo de las propias fuerzas, es una verdadera maldición. Es terrible. Tener ese conocimiento, pero sin la visión de Dios, es en sí mismo una maldición. Las consecuencias de comer del árbol del conocimiento, es decir, ¿cuál es este árbol del conocimiento? Es el conocimiento humano sin Dios. Son en sí mismas tanto un castigo, llevar la carga de conocer lo correcto y lo incorrecto sin poder hacer mucho o a veces nada al respecto, como a su vez el aliciente para volverse a Dios, cuando uno comprende que es el único que puede así hacer algo y así se despierta el sentido. Es decir, lo que fue en el principio la promesa, una promesa seductora, van a conocer el bien y el mal, en realidad era una maldición en sí mismo. El hecho de conocer el bien y el mal sin Dios es una maldición. Pero esa misma maldición, al final, hace que la gente con esa carga que no pueden llevar, levanten sus ojos al cielo y busquen a Dios. Y de esa manera también se despierta el verdadero sentido del conocimiento. Job 48:14. ¿Acaso vas a invalidar mi justicia? ¿O vas a condenarme para justificarte? ¿Tienes acaso el mismo poder que yo? ¿Puede tu voz resonar como la mía? Revístete de majestad y de gloria. Cúbrete de honra y hermosura. Deja sentir todo el ardor de tu ira. Fija tu mirada en los orgullosos y humíllalos. Fíjate en los soberbios y abátelos. Quebranta a los malvados. Ponlos en su lugar. Sepúltalos a todos en la tierra. Cúbreles la cara y déjalos en tinieblas. Entonces yo tendré que reconocer que tu diestra tiene el poder de salvarte. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Bueno, Job, vos querés ser Dios, fantástico. Tenés el poder, si tenés el conocimiento, teniendo el conocimiento que yo tengo, ¿tendrías el poder para hacer algo? ¿Tendrías el poder para traer verdadera justicia? No, obviamente que no. Dios trata este asunto, como vemos, muy temprano en la revelación bíblica. Job es contemporáneo de Abraham. El libro de Job, al menos en su forma primaria, fue uno de los primeros libros en ser escritos. O sea que muy pronto Dios trató con su gente y puso en claro este asunto de querer ser como Dios. Job, como hombre, no podía tener una justicia perfecta, ni menos aún solucionar el problema del mal sobre la tierra. Podía él esforzarse en vivir en justicia, pero de ahí a solucionar el problema del mal, no, imposible. La maldición de la creación, sobre la maldición que Dios pone en la creación, activa este sentido, tiene el propósito de activar este sentido, ¿no? Recordemos, en una creación que ha cerrado, velado los sentidos espirituales. En Génesis 3, 16, 19 dice, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos, y la segunda maldición es, tu deseo te llevará a tu marido. De nuevo tenemos que entender esto no en el sentido hombre-mujer, sino en el sentido humanidad. Dios pone algo allí,
me atrevo a decir incluso a nivel genético, en donde hay un deseo, en este caso de la mujer al marido, pero en un sentido más general, hacia la persona de autoridad o vista como autoridad. Es una motivación bien profunda que Dios puso allí. Repito, me atrevo a decir que es algo genético, que nos lleva a sujetarnos a los líderes, y muchas veces terminamos sujetándonos a líderes malos y abusivos. Estos liderazgos, obviamente, malos y abusivos, se basan en el conocimiento humano. No podría ser de otra manera. Si fueran liderazgos buenos, tendrían o un conocimiento de Dios o por lo menos el conocimiento de los principios de Dios. Pero si son malos y abusivos, no lo tienen. Tienen conocimiento, sin duda, conocimiento humano, animal, diabólico, y obtienen resultados humanos, animales, diabólicos, pero aunque tengan buena intención humana, fácilmente terminan siendo capturados por Satanás y bueno, sabemos cómo terminan, ¿no? La historia de tantos dictadores que empezaron con lindas promesas, especialmente bueno, en los países socialistas. El socialismo es una muestra clara, no porque sea el único, pero por lo menos es el más evidente de nuestro tiempo, ¿no? Con promesas maravillosas, fantásticas. Por eso los universitarios eran casi todos socialistas, ¿no? Obviamente ya no. Pero, ¿por qué? Porque funcionaba tan bien en los papeles, era tan maravilloso, pero conocimiento humano. Ese sufrimiento, el sufrimiento de someternos, y en algún momento nos dimos cuenta que nos sometimos a líderes humanos, abusivos, malos, debería llevarnos a profundizar en nuestro interior. ¿Por qué hice eso? O sea, ¿por qué cedí tan fácilmente a liderazgos humanos? Puede ser incluso a través de los medios de comunicación. Bueno, y lo que vamos a encontrar allí es que obviamente no estábamos fundamentados realmente en el Padre, en Dios. Profundizar en esos principios de esos sistemas de gobierno con su fundamento de falsos conocimientos. Es decir, yo en un momento creí que este liderazgo, este político, el jefe de esta empresa, mi cónyuge, la tenía clara. Yo creí en lo que él me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿En dónde fui engañado? Ahora, en el sentido del mal menor, tengamos en cuenta que mucho de lo que Dios ha establecido en su palabra es el mal menor. Es decir, hay un mundo caído, totalmente pata para arriba, y en ese mundo caído Dios trata de poner frenos a la destrucción y al pecado humano. Alguno dirá, bueno, pero ¿no tenemos acaso la forma de hacerlo bien? Sí, ok, está escrita la forma de hacerlo bien. Díganme, ¿quiénes lo obedecen? ¿Quiénes de los hijos de Dios obedecen eso? Bueno, entonces, sabiendo cuál es la respuesta, es obvio que Dios, sabiendo eso, puso límites para por lo menos llegar al mal menor. Entonces, esta atadura de esta mujer desordenada en la relación de pareja, porque la verdadera relación, como dice Pablo, sométanse los unos a los otros, es que si la pareja funciona como equipo, bueno, para decisiones importantes o por lo menos dudosas, uno le debe preguntar al otro. Hablamos de la mujer, pero convengamos que lo mismo vale para el hombre, ¿no? La palabra más correcta es la de Pablo: sométanse los unos a los otros en amor. Entonces, en una relación de dos, para decisiones difíciles, dudosas, críticas, es lo correcto. Entonces, en el sentido del mal menor, esta atadura frena la rebeldía desbocada. Y es mejor que la rebeldía, pero sigue estando muy lejos del ideal. Dios ha establecido un orden de liderazgo, ¿no? El hombre como cabeza del hogar, y en las distintas organizaciones e instituciones, Dios ha puesto líderes. Hubo un tiempo en que razonablemente los líderes eran buenos. No es el caso de este tiempo presente,
en el cual es muy difícil encontrar un líder aceptable. Valen oro. No era así en el pasado. Digamos que era un poco más fácil. Entonces, no leamos este texto en función de hoy, este tiempo bien particular que estamos viviendo, sino a lo largo de todo el tiempo. Y bueno, un liderazgo es mejor que la rebeldía. Un liderazgo, aún una tiranía, con todo lo malo que es eso, es mejor que una anarquía. Rebeldía es rechazar el conocimiento de Dios. Si hay un liderazgo bueno, este liderazgo bueno va a transmitir los principios de ese conocimiento. Entonces la gente, al tener ese botoncito interno por el cual se va a someter al líder, bueno, va a tomar principios buenos. No porque los busque de Dios, sino porque vienen del líder, pero bueno, de algún lado vienen y por lo menos van a estar actuando de manera un poco mejor. 1 Corintios 13:13. Y permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Lo contrario del amor es el temor. Temor y conocimiento están muy asociados de diversas formas. Temor a no poder encontrar los conocimientos necesarios para entender lo que pasa y actuar en consecuencia. Temor cuando conocemos y vemos todos los peligros y lo que el enemigo está haciendo, pero no tenemos la confianza en Dios como para esperar su victoria. Esto es muy común especialmente en los profetas no maduros, aquellos que están viendo. Es muy común en aquellas personas con sus sentidos espirituales despiertos, pero que no están cimentadas en Cristo, que pueden ver, y a veces pueden ver mucho, pero no tienen la firme esperanza en Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda? Temor, porque el enemigo aparece terrible, monstruoso. ¿Quién puede contra él? Temor a que los otros tengan ese mismo conocimiento y lo usen para nuestro daño, por eso ocultamos el conocimiento, lo cual lleva implícita una maldición específica. Temor porque como sabemos que estamos en falta con Dios, o sea, el conocimiento también nos dice todos nuestros pecados, uno por uno, Él no nos va a dar el conocimiento necesario. Es claro que los hijos de Dios no deberían tener este temor. Ahora, con Dios el conocimiento se ve desde otra perspectiva y se ve en el cuadro completo, sujeto a Él y no independiente y destructivo. El amor a Dios nos lleva a conocer a un Dios mucho más grande que su creación y por ende que el conocimiento necesario para manejarla. O sea, si Dios es más grande que la creación y la creación requiere una serie de conocimientos para entenderla y poder hacer algo con ella, Dios es mucho más grande incluso que esos conocimientos. Por lo tanto, no tememos a lo que el adversario pueda hacer a través de ella. Es decir, el adversario conoce muy bien cómo manejar la creación, cómo funciona, y tiene muchos conocimientos todavía ocultos para el resto, la mayoría de la humanidad, y eso, claro, asusta. Pero, a ver, son los conocimientos que funcionan para esta creación. Dios está por encima de esta creación. Dios está por encima de estas leyes y de lo que vemos. La palabra de Dios sin duda despierta todos los sentidos. Y por supuesto el sentido del conocimiento. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, dice en Deuteronomio 6, y se las repetirás a tus hijos, primera expresión, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, segunda expresión. En casa. En casa es el lugar tranquilo para dialogar, para hablar con los otros miembros de la familia, contrastar, pensar tranquilo. Uno charla con sus amigos en casa y recibe allí revelación del cielo. ¿Cuántas veces se nos ha abierto el entendimiento orando en casa, leyendo tranquilamente o charlando con nuestros amigos, debatiendo, compartiendo o incluso enseñando algo que a lo mejor lo enseñamos 200 veces antes, pero justo en ese momento lo enseñamos y de repente vimos algo nuevo? Bueno, eso es en casa, el lugar tranquilo.
tranquilo, porque en realidad buscar el conocimiento es un trabajo esforzado, es un trabajo mental. Dirán, sí, ok, pero también es espiritual. No nos olvidemos que estamos hablando de sentido espiritual. Entonces, hay un buscar que es escarbar espiritualmente. La casa tiene cimientos y hacen falta conocimientos más profundos para edificarla. Digamos, edificar una casa, en el sentido amplio de casa, el concepto antiguo de casa no era el que tenemos nosotros ahora. Era la familia ampliada, una pequeña unidad social con todos los problemas. Era también una unidad económica. Había mucho, ocurría mucho, estaban los animales, las plantas, era algo, una casa, el concepto antiguo era algo muy complejo. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La segunda expresión es eficaz. La palabra eficaz implica en el griego algo activo, que opera y que sirve. Así es el conocimiento que nos permite alcanzar el sentido del conocimiento, y no un conocimiento muerto. Hay conocimiento muerto. Hay conocimiento que parece muy lindo, que puede ocupar muchos libros, que suena muy lindo cuando uno lo dice en una conferencia y lo pueden aplaudir y demás, pero está muerto, no sirve, no lo puede utilizar para traer vida y dar vida. Por otro lado, el conocimiento que viene de Dios, la palabra de Dios y aquello que está en consonancia con la palabra, digo, tomemos la palabra, también entendamos que la palabra también es una regla. Obviamente Dios no escribió todo en la Biblia, sería imposible. Hay muchísimas cosas más que tenemos que saber, pero la Biblia es la regla con la cual debemos medir todo. Todo lo que quepa dentro de esa medida es bueno, es de Dios, pero lo que esté fuera de esa medida, obviamente no. Entonces, ese conocimiento eficaz que sirve es el que podemos obtener con el sentido del conocimiento. En nuestro próximo video continuamos desarrollando los textos bíblicos que nos hablan de este segundo sentido espiritual, el sentido del conocimiento.